Bueno, muy buenos días a todos. Como decía el pastor aquí, muy emocionados, saludándolos desde aquí. Sabemos que están en casa conectados, pero con una gran expectativa de lo que será la semana entrante nuestro primer servicio en nuestra nueva sede. Entonces, como este ha sido un paso de fe, como cada paso de fe en los cuales Dios nos ha llevado como casa, como semillas de vida, quiero esta mañana hacer algo especial y es animarte, porque fíjate, este ha sido un paso de fe para la casa, pero tú eres la casa. Tú eres semillas de vida. Esto va a implicar, obviamente, que entonces todos estemos fortaleciendo nuestra fe y creciendo en ella. Así que esta mañana lo que quiero hacer es, he preparado esta enseñanza que he llamado así: Gracia, la fuerza de la fe. Y lo que quiero hacer es que, como la semana entrante oficialmente empezamos esta aventura, ¿cierto? El próximo domingo, quiero contarles un poquito de cómo Dios nos llevó allá, cómo Dios nos está moviendo a ese lugar que de pronto algunos no conocen, y con esto también alinearnos juntos, alinearnos en la fe. Entonces, quiero contarte, pues para los que no saben, ¿verdad? Nosotros antes de llegar a este lugar estuvimos en la 134. En ese sector, mejor dicho, en esa área. Mientras estábamos en esa área, nosotros visitamos ese lugar al que nos estamos moviendo. Eso fue hace más o menos, yo no tengo fechas claras en mi mente, pero sé que fue más o menos hace unos 10, 12 años. Nosotros visitamos ese lugar. Y cuando visitamos ese lugar, nos pareció increíble. Realmente es un colegio pues que había quedado abandonado. Eso fue un colegio. Y en ese momento eso era lo que había allí. Un colegio abandonado. Ahora, Dios nos lleva en ese momento a visitarlo. Dijimos, precioso este lugar, esto para una iglesia sería increíble. Y escúchame una cosa, a veces los tiempos de Dios, nosotros no nos damos cuenta de la importancia del tiempo de Dios en las cosas. Nosotros vamos a ese lugar en ese momento. Allí no hay edificación diferente a pues unos salones, un colegio, lo que era un colegio. No hay un templo, ese colegio no tiene un auditorio, ¿cierto? Y bueno, nos dieron el precio de lo que costaría la venta de ese lugar, o sea, comprar ese lugar en ese momento, algo que en ese instante no podíamos ni siquiera contemplar. Y bueno, nos pareció lindo. Y fíjense esto, ¿qué ha pasado en este tiempo? Desde el año pasado, nosotros veníamos sintiendo que era tiempo de movernos de este lugar. Sabes, hay tiempos donde de pronto Dios te va a mostrar o te va a mover o va a empezar a generar unas impresiones en tu corazón de acuerdo a su plan, cuando tú te estás alineando con los planes de Dios. Entonces creo que desde noviembre más o menos empezamos como con esta impresión, porque ya en febrero Jenny, nuestra administradora, estaba diciéndonos, bueno, cuando hay que renovar, qué vamos a hacer, cómo vamos a hablar, y el pastor decía, no sé, es que yo siento que no vamos a renovar ese contrato. Fíjense, eso fue sin tener nada visto. De hecho, el pastor le dijo a Jenny, le dijo a Caro, miren, yo quiero que empiecen a mirar alrededor del sector qué hay, que empiecen a investigar, que empiecen a... Y esa fue como la tarea que dejamos. Resulta que creo que fue en el mes de marzo o abril, ya la verdad no sé, de este año. Escúchenme, nosotros no buscamos el lugar nos buscó a nosotros. Entonces nos llaman para ofrecernos ese lugar. Y cuando vamos a ver, pues obviamente era el mismo lugar que habíamos visto 10 o 12 años atrás, no recuerdo cuánto tiempo específicamente. Entonces, ¿qué empezamos nosotros a ver? Que Dios estaba involucrado en esto. O sea, creo que ni siquiera la iglesia, ustedes en ese momento no sabían que estábamos pensando en mudarnos. Pero Dios sí lo sabía. Entonces como que la cosa vuelve así, damos la vuelta y cuando llegamos a este lugar, ahora nos encontramos con un lugar que sí, sigue teniendo una parte de la edificación antigua del colegio, pero ahora tiene un auditorio construido. Y la verdad, ahí empezamos a mirar, ok, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Entonces, como más o menos mencionó ahorita el pastor, vamos a movernos a ese lugar con un contrato de arrendamiento con posibilidad de compra. Entonces, lo que queremos es que ustedes como iglesia se monten con nosotros en esto, porque estamos creyendo por poder comprar ese lugar. Estamos creyendo que ese lugar va a ser nuestro. Y para esto, fíjense esto, es muy importante entonces que todos estemos alineados. Por eso es mi carga hoy por compartir con ustedes este mensaje. ¿Por qué? Seguramente muchos estarán pensando, pero qué locura.
comprar en este tiempo, con lo que está pasando, con esta incertidumbre, con lo que está pasando en el país. Tal vez otros estén pensando, pero qué locura, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pero yo lo que quiero que mires es esto. Dios, o sea, es por gracia que Dios nos está llevando a ese lugar. Luego Dios va a usar para traer el recurso que se necesita. Escúchame, Dios no va a usar a los que tengan, Dios va a usar a los que creen. Y si tú te alineas y dices, Señor, yo estoy aquí, creo, Dios va a hacer cosas para que los recursos que se necesitan vengan a tus manos y lleguen hasta acá. Entonces voy a decirles algo en mi tema personal. Muchos de ustedes han oído que yo vengo en un proceso de sucesión, ¿sí? Un proceso de sucesión que ha tomado 10 años. Vamos a cumplir 10 años en este proceso. Y por fin este año, y ahorita ayer precisamente, tuve una reunión del tema de la sucesión y por fin se está viendo la luz, ¿sí me entienden? Por fin estamos realmente a puertas de cerrarlo y yo le estoy diciendo al Señor, porque desde el comienzo ese ha sido el deseo de mi corazón, Señor, aquí estoy. Quiero ser de bendición y yo sé que si nosotros, cada uno de nosotros logra subirse, ¿cierto? Conectarse, alinearse en fe, Dios va a desatar cosas. Yo creo en lo personal que el momento del desatar de esa herencia para mí era este. Y Dios lo va a hacer porque tiene planes y propósitos en este momento mayores y más grandes de lo que yo puedo creer, pensar o imaginar. Entonces, como dije, Dios no va a usar a los que tengan, o sea, Dios va a usar a los que creen. ¿Sí? Tú no necesitas decir, ay, es que como yo sí soy, no, o no necesitas decir, es que como yo no tengo nada, no, tú lo que necesitas decir es, yo creo. Entonces, lo que necesitamos, Dios lo ha provisto por gracia, pero lo vamos a ver por fe. Así que esta mañana quiero que juntos nos pongamos de acuerdo en alinear nuestra fe individualmente y alinear nuestra fe como casa. Esto va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si Dios tiene planes con nosotros con respecto a ese lugar, a ese terreno, créeme, lo primero que Dios va a hacer es bendecirte si tú estás posicionado, ¿cierto? Como un canal de bendición. Entonces, muy bien, quiero arrancar entonces diciendo, arrancar con este primer punto. La fe, porque vamos a hablar de la fe y la gracia y vamos a hablar de algunas cosas que son importantes acerca de la fe. ¿Cuántos saben que necesitamos ser recordados en los ABCs de la fe? Uno empieza a caminar y de pronto se enreda y se le olvida cómo es. Entonces esta mañana quiero arrancar aquí. La fe se apalanca en la gracia de Dios. La fe se apalanca en la gracia de Dios. ¿Por qué quiero arrancar aquí? Porque muchos hemos resumido la fe en confesar. Pero la fe es más que confesar. ¿Están conmigo? La hemos reducido a una confesión con la que creemos que si confesamos mucho eso, Dios como que le estamos torciendo el brazo y tiene que hacerlo. Pero la fe tiene más que eso. Entonces, primero, la fe se apalanca en la gracia de Dios. Entonces, déjenme decir esto. El abuso de la fe es legalismo. El abuso de la gracia es pecado. Entonces, ¿cuándo abuso yo de la fe? Cuando obvio estas otras cosas, y yo he conocido gente, si me entiendes, que tú dices, ay no, es que yo casi me muero de la risa. No digas morir, no confieses eso, no digas morir. Si me entiendes, uno queda como, y escuché esta historia tan vasta, escúchenme y díganme si esto no es un abuso de la fe. Como Marcos 11 dice que todo lo que tú digas, ¿cierto? Si dices a este monte, quítate y échate en el mar y no dudas en tu corazón, si no crees que lo que digas será hecho, entonces lo que digas será hecho. Escúchame, hay gente que ha abusado la fe. Y escuché esto y les juro que así, o sea, no tenía ni idea, pero dije, ¿qué es esta locura? Escuché que hace muchos años, o sea, creo que como más de 30 años, no sé cuántos, una mujer vio a Kenneth Copeland predicar y entonces ella cogió esa escritura y empezó a declarar que Kenneth Copeland iba a ser su esposo. El único problema es que Kenneth Copeland ya estaba casado con Gloria. Entonces la mujer empezó a orar para que Gloria se muriera y hizo una boda simbólica. Ella hizo una boda espiritual con Kenneth Copeland, o sea, ella vino vestida al altar y todo imaginándose que Kenneth Copeland estaba al lado de ella. O sea, díganme si eso no es un abuso de la fe. Porque es que la fe no se trata solamente de confesar. La fe tiene otro piso
Y hoy quiero que te enfoques conmigo en que nuestra fe debe estar apalancada en la gracia de Dios. Entonces escúchame, porque no es como que yo confieso suficiente y hago esto suficiente y entonces ya le tuerzo el brazo a Dios y Dios me lo tiene que… No. Tú tienes que entender que es más que eso. Entonces, esta mañana quiero hablar un poquito acerca de la gracia. Entonces escucha esto, si digo que la fe se apalanca en la gracia de Dios, tú necesitas entender, ¿cierto?, qué es la fe y qué es la gracia. Entonces, y quiero decir esto, hablando de que el abuso de la fe es legalismo y el abuso de la gracia es pecado, entonces déjame decirte que la fe y la gracia son como el cloruro y el sodio. ¿Quién sabe qué es realmente la suma del cloruro y el sodio? La sal de mesa. Pero si tú empiezas a tomar suficiente cloro solo, te puede matar, porque el cloro solo es venenoso. ¿Sí? O sea, si lo consumes en unas cantidades y si no está diluido en unas proporciones específicas para unos usos específicos, pues es malo, es dañino. El sodio solo, consumido solo, suficiente sodio consumido solo, es dañino. Entonces, escúchame, pero es la combinación de los dos lo que hace que nosotros tengamos sal de mesa en las proporciones correctas. Entonces, escúchame, aquí no podemos hablar solo de fe sin la gracia, ni de la gracia sin la fe. Por eso decimos la fe se apalanca en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia, o ¿qué es la gracia? Mejor dicho, es la parte que le corresponde a Dios. La fe es la parte que me corresponde a mí. ¿Sí? La gracia, de nuevo, es la parte que le corresponde a Dios, la fe es la parte que me corresponde a mí. O sea, la gracia tiene que ver, escúchenme, con todo lo que Dios ya hizo. Di conmigo, hizo, no va a ser, hizo. Y lo hizo no porque yo lo merezca, lo hizo no porque yo me lo haya ganado. Lo hizo no por mi comportamiento, ¿sí? ¿Están conmigo? No se basa en lo que yo hago o he hecho, se basa en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es la gracia. Entonces, la fe, en cambio, es mi respuesta a lo que Dios hizo. Entonces, déjenme mostrarles una escritura e ir desglosando esto. Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice esto: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿No la va a dar? Nos la dio, está en pasado, o sea, Él ya lo hizo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, dice, sois salvos. O sea, la gracia es un favor inmerecido. La gracia no tiene que ver contigo, mejor dicho. La gracia no tiene que ver conmigo. La gracia tiene que ver con Él y lo que Él hizo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué tiempo está esa frase? Está en pasado. O sea, Él ya lo hizo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, no dice nos sentará, en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio, miren aquí esto tan importante, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escuchen esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, voy a decir esto. La gracia sola no nos salva. Es como si yo le dijera, no sé, a Pipecito. Pipecito, te voy a regalar, te voy a depositar en tu cuenta 1 millón de pesos. Eso se llama gracia. Yo no le estoy pagando ningún trabajo. No es porque él haya hecho, porque yo quiero hacerlo. Entonces le pongo en esa cuenta 1 millón de pesos, pero el hecho de que yo le ponga 1 millón de pesos en la cuenta no quiere decir que él lo va a usar, a menos que él me crea lo que le estoy diciendo y se mueva a retirar ese dinero. ¿Están conmigo? El dinero se puede quedar ahí toda la vida, ¿sí? Pero a menos que Él se mueva, eso es la gracia. La gracia es todo lo que Dios hizo. La fe es lo que yo hago en respuesta a eso que Dios ya hizo. Por eso digo que la fe, la gracia es la palanca. ¿Sí me entienden? La fe se apalanca en la gracia de Dios. Así que nosotros necesitamos poner la fe en lo que Dios ya hizo. Cuando nosotros mezclamos la fe y la gracia, entonces desatamos el poder de Dios. Si tú y yo necesitamos hacer algo para merecer la gracia, entonces ya no es gracia. ¿Están conmigo? Es por obras.
y no por gracia, sino por obras. Es que yo sí me voy a salvar porque es que como yo sí me porto bien, como yo sí oro lo suficiente, como yo sí ayuno lo suficiente, como yo sí subí a Monserrate con frijoles en las medias y sin zapatos, entonces yo sí me merezco. Cuando tú y yo entramos en el tema de que merecemos, entonces ya no estamos en la gracia, estamos en las obras. Estamos en las obras. Entonces la gracia es independiente de nosotros, ¿ok? La gracia es independiente de nosotros. Romanos 3:24 dice esto: siendo justificados gratuitamente por gracia. ¿Cómo? Gratuitamente. No es algo que yo tengo que pagar, no es algo que yo tengo que hacer. Dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. No, nosotros digamos, es decir, en el momento que les dije que empezamos a pensar que nosotros merecemos, caímos de la gracia. Entonces mira cómo puede ser tan fina la línea entre el legalismo de la fe, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tú das y tú dices, como yo le di a Dios, te di 10 pesos y tú dices que es al 100 por uno me debes 1000. Saliste de la gracia. ¿Estás conmigo? Estás en las obras. Escúchame, Dios, la palabra dice que me salvó a mí cuando yo era un pecador, no porque me salvó porque Él es amor, no porque yo era adorable. ¿Estás conmigo? Me salvó cuando yo era un pecador porque Él es amor, no porque yo era adorable. Luego cuando tú dices, es que tú no sabes, yo soy tan buena gente y es que yo sí leo y es que yo sí hago, yo te digo, pues sí, pero tú no sabes, puede que tú sepas qué tan bueno eres tú, pero realmente no sabes qué tan bueno es Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este movimiento que vamos a hacer no es porque somos tan lindos, es porque Dios es bueno. Y su gracia nos abrió este lugar. ¿A quién? A nosotros, esta casa, Semillas de Vida. Y Dios está diciendo, quiero hacer algo. ¿Se pegan con lo que quiero hacer? Entonces cuando nosotros nos sentamos y empezamos, pero ¿cómo va a ser? Pero eso es un platal. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en este momento? Y el país, y estamos diciéndole, no acepto tu regalo. O sea, no estoy respondiendo de la manera adecuada a lo que Dios me está diciendo. Si yo vuelvo al ejemplo del $1,000,000 con Pipecito y Pipecito empieza, no, pastora, yo no me lo merezco, ¿por qué vas a hacer eso por mí? Por favor, no lo hagas por mí. No, mira, yo te lo devuelvo. Pipe, es que te lo quiero regalar. No, yo te lo pago como las cuotas de $10,000. Pues ese es tu problema. Entonces, entraste en las obras, yo te estoy diciendo, móntate en esto y disfrútalo, pero tú me estás diciendo que tú necesitas merecértelo y que vas a entrar en las obras. No sé si estoy siendo clara. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es la gracia de Dios y a lo que te estamos invitando es a que te montes con nosotros, te alinees con nosotros en lo que Dios está haciendo. Dios tiene planes con esta congregación, Dios tiene planes con esta iglesia, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes conmigo, Dios tiene planes con nosotros como cuerpo. Te podrías montar con nosotros en esa gracia y decir, Señor, tú lo harás. Y yo solo levanto la mano y te digo, aquí estoy. Creo, úsame a mí. Si nosotros hacemos eso, yo en este momento estoy emocionada y le estoy diciendo, Señor, qué bendición. Este es el momento de esa herencia. Este es el momento de esa herencia. Hazlo, Señor, hazlo. Yo me acuerdo hablando de gracia que un día escuché a Andrew Wommack decir esto, que imagínense que él estaba orando y él decía que estaba diciéndole, Señor, pero por favor, mira, hazlo, Señor, yo te lo pido, hazlo. Y entonces le dice, Señor, mira, hazlo por Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y el Señor le dijo, ¿y por quién más crees que lo haría? No me mires a mí, hazlo porque, pues evidentemente es por la gracia de Dios, es por lo que Jesús ya hizo. Y escúchame esto tan poderoso, si tú y yo entendemos la gracia de Dios, entonces cuando el diablo viene a condenarte, cuando el diablo viene a decirte usted no es suficiente, usted no se merece eso, usted jamás será suficiente, ¿sabes qué? Si en lugar de tú empezar a pelear con él, te apalancas en la gracia, queda desmontado. ¿Qué te quiero decir? Si cuando tú escuchas eso, tú no eres suficiente, tú no puedes, tú no vales, ¿por qué Dios haría eso por ti si tú no haces, si tú no vas, si tú no? Y tú le dices, ¿sabes qué, Satanás? Sí, tienes toda la razón. Yo no merezco, yo no hago, yo no soy suficiente. Por eso me apalanco en lo que Jesús hizo. No es por mí, es por lo que Él hizo por mí.
¿sabes? Inmediatamente el enemigo queda desarmado. Inmediatamente te ves caminando en la gracia y dependiendo en la gracia. Muchos de nosotros no estamos viendo más en fe porque estamos caminando en las obras. Creemos que todo se trata de nuestras obras. Pero es que yo no merezco. Deja que Dios te prepare. Señor, pero es que me estás llamando, me estás diciendo que al pastorado, pero yo no tengo. No es que me estás llamando a liderar este ministerio, pero yo no tengo. Ponte, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Deja que Él trabaje contigo y depende de su gracia. Él sabe por qué te está llamando ahí. Él sabe por qué te está diciendo, sí, quiero que hagas esto, quiero que trabajes en esto, quiero que te muevas en esto. Luego, si no pongo la fe con la gracia de Dios, escúchame, no desbloqueo el poder de Dios. Si yo no apalanco mi fe en la gracia de Dios, no desbloqueo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si tú en lugar de apalancarte en la gracia, te apalancas en tus obras, ¿sabes qué? Lo que tienes es el resultado de tus obras. ¿Cuánto puedes lograr tú con eso? Si nosotros dijéramos que es que nos vamos a mover allí y entonces que, no sé, vamos a pagarlo nosotros, la verdad me deprimo, porque yo conozco los números, yo conozco las cuentas. Pero si yo me apalanco en lo que Dios está haciendo y digo, confío en tu gracia, tú estás moviendo esto, yo me pego, yo hago mi parte, que es creerte. Yo hago mi parte, que es hacer lo que tú me digas que yo haga. Da este paso. Ayer a alguien le decía, Dios mío, estamos dando un paso en fe, estamos dando un paso al vacío y tú estás esperando que aparezca el escaloncito donde vas a poner el pie, porque de eso se trata la fe. Le creemos a Dios y creemos en su gracia, ¿cierto? Muy bien, entonces apalanca tu fe en esa gracia de Dios. Dios nos abrió el lugar y nosotros nos vamos a mover creyendo como iglesia. Iglesia, puedes creer con nosotros en lo imposible, creer que Dios lo va a hacer, creer que Dios va a proveer, creer que Dios va a hacer milagros con tu vida, para que entonces recurso fluya en esta dirección. Amén, amén. Si puedes creerlo, di amén, yo lo creo, Señor. Ahora, segundo, entonces lo primero dijimos, la fe se apalanca en la gracia de Dios. Segundo, la fe, y escúcheme porque yo tenía esta carga, no podemos reducir la fe a una confesión. Y a veces la gente dice, he confesado. Confieso 3, confieso 10 veces al día. Yo puedo confesar 10 veces al día que soy la reina de Inglaterra. ¿Voy a ser la reina de Inglaterra por eso? No. Mi fe tiene que estar apalancada en esas promesas, en eso que Dios ya hizo para mí, que hizo por mí. Pero entonces escúchame, mi segundo punto es este: la fe obra por el amor. Y escúchame esto: si el enemigo logra sacarte del amor, tu fe queda inoperante. Y muchos decimos, pero yo estoy confesando. Sí, pero ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando con los tuyos? ¿Cómo estás caminando en las relaciones? ¿Cómo estás? ¿Sí? Entonces voy a ir a Gálatas 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Escúchenme, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era una ley judía, era algo que los judíos hacían, ¿sí me entienden? Como parte de su cultura, de su tradición y de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a las obras. Entonces, mira lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale, sino la fe que obra por el amor. Entonces, no se trata de torcerle el brazo a Dios, se trata de que tú puedas examinar dónde está apalancada tu fe, en tus obras o en la gracia de Dios. Segundo, ¿está tu fe operante o está inoperante? ¿Estás caminando en amor? Sí, yo me acuerdo, y no en esta clase de amor, yo me acuerdo que Ani de pequeñita, y Juan también, pero sobre todo Ani, yo soy espichadora. Entonces yo creo que la mayoría de las mamás, uno tiene esos bebés y uno dice, quisiera como espicharlo, como comérmelo a veces. Y uno a veces los coge y los espicha y se le va un poquito la mano, ¿no? Y Ani decía, mami, y yo le decía, es que te amo, y la apretaba y me decía, quiéreme más pasito. No estamos hablando de esa clase de amor. Estamos hablando del amor que habla la palabra. ¿Cómo está tu caminar en amor? Escúchame y voy a decir esto. Aquí no hay
Otra opción, o tú estás caminando en amor o tú estás caminando en la carne. Porque el amor es del Espíritu. ¿Están conmigo? Es allí donde el Espíritu Santo, dice la palabra, por el Espíritu fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones, o sea, en nuestro espíritu. No hay opción. Entonces quiero decirte algo, tú puedes trabajar mucho en confesar lo correcto y no decir nada incorrecto. Tú puedes trabajar mucho, incluso en apalancar tu promesa en la palabra de Dios, pero si tú no estás caminando en amor, tu fe está inactiva, está inoperante, ¿ok? Porque dice la fe que obra por el amor. Entonces dijimos, si tú no estás caminando en amor, estás caminando en la carne. ¿Sabes? El amor, dije, es un fruto del Espíritu. Y quiero animarte, iglesia, me estoy hablando a mí misma, en tiempos como estos de transición, donde Dios está a punto de hacer algo maravilloso, donde Dios está a punto de hacer algo wow, grandioso, el diablo va a traer personas a tu alrededor, situaciones a tu alrededor donde logre que tú te ofendas, donde logre minar tu caminar en amor. Cuando tú menos te das cuenta, estás reteniendo la ofensa. ¿Sí? Yo ahorita tengo muy buenas oportunidades para eso. ¿Sí? Pero como estoy consciente de esto, estoy diciendo, no, diablo, no, conmigo no. No voy a retener ofensa, voy a cambiar la perspectiva de cómo estoy viendo esta situación. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa la situación que estoy pasando, no importa. ¿Sabes por qué? Porque el diablo va a tratar de minar tu fe a través de sacarte de tu caminar en amor. Entonces, iglesia, si vamos a caminar juntos hacia esto que Dios está haciendo con esta casa, te recomiendo, cuida tu caminar en amor. Evalúa cómo estás. Entonces voy a ir a Gálatas capítulo 5, versículos de 16 al 24. Voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Ahorita en esta escritura ustedes van a ver qué es caminar en amor y qué es no caminar en amor. ¿Cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu o los frutos, digámoslo, del Espíritu? Pero él dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Saben que hay gente que no es que esté poseída? Es carnal. Se ha acostumbrado a hacer todo lo que su carne quiere, a decir todo lo que su carne quiere decir cuando lo quiere decir, a hacer todo lo que su carne quiere hacer cuando lo quiere hacer y en los términos de su carne. ¿Están conmigo? Y nosotros necesitamos escoger si vamos a caminar en amor y nuestra fe va a mantenerse activa o si vamos a dejar que la carne nos gobierne. Entonces dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, y las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cuál ley? La que habla en Romanos 8, la ley de pecado y muerte. Entonces dice, si ustedes escogen caminar en amor, escogen caminar en el Espíritu, no están guiados, no están sometidos a esa ley de la que se habla en Romanos 8. La ley dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vivir según la carne trae muerte. Y voy a decirte esto, trae muerte en tus relaciones, trae muerte en tus finanzas. Piénsalo que si se trata de responder a los deseos de la carne, piensa en términos de las finanzas. Si cada vez que a mí me provoca salirme a comprar lo que yo quiera, a la hora que quiera y gastarme lo que yo quiera, ¿cómo creen que están mis finanzas? ¿Sí me entienden? Si para levantarme de la depresión necesito ir a gastarme 500,000 pesos cada vez que me deprimo, cada vez que llueve, imagínense. O sea, estoy respondiendo según mi carne. Entonces, lo que quiero decirte es esto: caminar en la carne siempre va a producir muerte, porque eso es lo que dice Romanos 8. Si sigues según la carne, si tú obedeces a la carne y nunca trabajas, porque siempre estás viendo televisión, estás en juego, estás en las novelas, ¿cómo prospera tu vida? No prospera, ¿verdad? Estás en una adicción, estás en algo que es de la carne. Entonces observa esto. Dice, pero si los guía el Espíritu, no están entonces bajo esa ley, ¿cierto? De muerte. Versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Empieza con esto y algunos decimos, ay, qué bendición, yo no hago eso, listo, y soltamos. Pero quiero que
profundicemos. Las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, la naturaleza de la carne, son estas: inmoralidad sexual, se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Voy a decirte, todo lo que a ti y a mí nos impide administrar nuestra vida correctamente es un ídolo en ella. ¿Cuántos saben que la gente ha hecho ídolos del ejercicio? Entonces pueden gastarse 4 horas haciendo el ejercicio, 5 horas, pero no pueden sacar 30 minutos para orar, para leer la palabra. Se convirtió en un ídolo, ¿cierto? Personas pueden sentarse y no sé, chismear horas, pero no pueden. ¿Qué es un ídolo en tu vida? ¿Sí? Entonces, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Tú puedes meter ahí lo que quieras. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Paz, gozo. ¿Se acuerdan que dice: el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en paz, en justicia y en gozo en el Espíritu Santo? ¿Sí? Tu fe, si tú sales de tu caminar en amor a esto, ¿sí?, a cualquiera de estas cosas, odio, disensiones, envidias, como decía, arrebatos de ira, estás respondiendo según la carne. Estás en la carne. ¿Cómo está tu caminar en amor? ¿Cómo estás tratando tú a los demás? ¿Cómo estoy tratando yo a los demás? ¿Cómo estoy considerándolos? Acuérdate que la fe obra por el amor. Entonces dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. ¿Cómo está tu paciencia? Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. ¿Cómo está tu humildad? Dominio propio. ¿Cómo estás en el dominio propio? No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y cuando uno va y mira Romanos, ¿cierto? Perdónenme, 1 Corintios 13, pues está todo el descriptor del amor. El amor no es egoísta, el amor no es jactancioso, el amor no es vanaglorioso, el amor no es rencoroso. El amor, y fíjense lo que dice, el amor todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. ¿Tiene que ver el amor con la fe? Por supuesto. Cuando tú estás en rencor, en amargura, en falta de perdón, ¿cierto? Cuando te has salido de allí, la Biblia nos dice en otros lugares que ni siquiera podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú primero apalanques tu fe en lo que Él ya hizo. Y segundo, cuides tu caminar en amor. No permitas que el diablo te saque de tu caminar en amor, a caminar en esas cosas. Y si tú quieres profundizar más, ¿qué es caminar en amor? Ve a esta escritura en Gálatas y ve a 1 Corintios 13. Y allí puedes decir check o ups, check o ups, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra fe no opera cuando nosotros estamos operando desde la carne, desde la ley de pecado y muerte. Tercero, la fe declara las promesas de Dios y actúa. Entonces aquí sí llegamos a esa parte de la confesión, porque es que mucho se ha reducido a solo confesar y confesar y confesar y confesar. Bueno, ¿y estas otras partes qué? ¿Están conmigo? Pero la fe efectivamente declara las promesas de Dios y actúa. La fe no está a la deriva. Ustedes recuerdan en Hebreos 11:1 cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No hay tal como una fe a la deriva, iglesia. Por eso es que estamos poniendo hoy delante de ustedes esto, diciéndoles: crean con nosotros, montémonos todos en este bus, pongámosle a nuestra fe, ¿cierto?, un objetivo. Ok, Señor, nos estás moviendo y vamos a creer que ese es el lugar que tú tienes para nosotros. Creemos que ese es el lugar que tienes para nosotros. Uy, pero pastora, es que usted, es que no sabe cuánto, eso, ¿de dónde se va? No importa de dónde va a salir el dinero. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Tu gracia lo abrió, tu gracia va a llegar a que lo podamos, a que lo tengamos, ¿verdad? Entonces móntate en ese bus. Entonces la fe dice es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? Entonces, como congregación yo te estoy diciendo qué estamos esperando. Como congregación yo te estoy diciendo a dónde estamos mirando. En tu vida personal, ¿qué estás esperando? ¿A dónde estás viendo? ¿A dónde estás mirando?
Eso va a ser muy, muy importante. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Y quiero detenerme aquí un segundo. Escúchame, entonces ni siquiera la confesión se trata de confesar, porque del corazón habla la boca. Luego él dice: creí, por lo cual hablé. Luego, tu boca te va a traicionar si tú realmente no has creído. ¿Estás conmigo? Tu boca te va a traicionar si tú realmente no has creído, porque tú hablas lo que crees, sea temor, sea derrota, sea lo que sea, tú hablas lo que crees. O sea, así como dice la gente, me salieron letreros, ¿sí? Entonces, si vamos a ir en esta dirección, necesitamos trabajar en alinearnos a esa gracia de Dios que nos abrió la puerta, asegurarnos de que estamos caminando en amor, ¿sí? Y como hemos creído en esa gracia que nos abrió la puerta, seguramente lo que va a salir de nuestra boca es fe. Amén. Entonces, creyendo en algo, apuntando nuestra fe a algún lugar. Cada vez que nosotros pensamos en atrevernos a creer en algo, es salir de nuestra zona de comodidad, de confort. Cada vez que Dios pone un reto delante nuestro, nos está sacando de nuestra zona de comodidad. Y muchas veces Dios nos está enseñando es dependencia total en Él. Dios nos está enseñando, ¿cierto? A veces algunas cosas no salen como pensamos, y sin embargo tú debes estar, no centres tu fe en tu fe, porque volvemos a las obras. ¿Me entiendes? Entonces algunos empiezan: no creí suficiente, no vi suficiente, no hice suficiente, y volvemos a las obras. Necesitamos aprender a ver a Dios en medio de, ok, Señor, ¿cómo es tu plan? ¿Qué es lo que tú tienes? Dios, tú has plantado este deseo en mi corazón, este anhelo en mi corazón. Voy a confiar que tú lo vas a hacer, Señor. Voy a confiar que eres tú y no yo, pero voy a alinear mi fe, ¿sí?, de manera que el fruto de mis labios sea correcto, porque también sabemos que hay poder en nuestras palabras, ¿verdad? Nuestras palabras tienen poder. Entonces, a donde quiero llevarte, iglesia, es aquí. Si te vas a alinear con nosotros, por favor, evita tú estar en las conversaciones de: no, qué locura en este tiempo con cómo está el país, qué locura en este tiempo cuando ahorita se suba yo no sé quién y pase esto y esto y esto y esto y esto. Porque acuérdate una cosa, que un milagro es una interrupción en el curso natural de algo. Entonces te pregunto, ¿estás esperando algún milagro? A veces nosotros decimos: no, de aquí a que yo me pueda comprar eso, no, eso me pasarán años y el proceso es este y me tocará endeudarme y me tocará hacer. Estás en las obras, o sea, estás dependiendo de ti, no de la gracia de Dios. Entonces, cuando tú estés pegándote con nosotros en esto, a donde quiero animarte es esto: el domingo cuando nos veamos, quiero que entres con un corazón de adoración, de gratitud a Dios por lo que Él ya hizo. Abrirnos esa puerta ya fue mostrarnos su gracia, ya fue mostrarnos su amor. Entonces que tú le puedas decir: Señor, estoy aquí adorándote por lo que ya hiciste y adorándote por los planes que tienes con nosotros y lo que harás. Y me pego, Señor, aquí con mis pastores, con mis líderes, para creer en lo sobrenatural, que tú vas a hacer lo sobrenatural. Así que esa es la invitación esta mañana. Ahora, número 4, la fe y el amor se edifican manteniéndonos en la palabra de Dios, y te voy a decir otra cosa, y orando en otras lenguas. Aliméntate con la palabra de Dios, mantente alimentándote de la palabra de Dios. No hay tal como que tú estés lejos de la palabra de Dios y estés caminando en amor, estés caminando en fe y estés produciendo fruto del Espíritu. No hay manera. Y menos cuando estamos inmersos en un mundo de incredulidad, de incertidumbre, y un mundo que está mostrando que quiere desechar a Dios de todos los escenarios. Un mundo donde hoy todo es tan confuso que la verdad ni siquiera quieren oír de un código moral. Lo han desechado. No hay tal, escúchame, si tú te vas a mantener en fe, iglesia, si tú vas a fortalecer tu fe
Y digo, tu caminar en amor, porque como ya dijimos, ¿cierto? La fe se apalanca en la gracia de Dios, pero la fe obra por el amor. Cuando estas dos cosas están trabajando juntas, tu confesión se va a alinear. No va a ser un esfuerzo gravísimo así para ti. No es como, uy, se me chispoteó. No, porque tú estás creyendo algo de corazón. Si vas a fortalecer tu fe, si vas a caminar en fe, necesitamos estarnos alimentando de la palabra de Dios. Y necesitamos estar orando en otras lenguas. Quiero que vayan conmigo a Judas 20 y quiero mostrarles esta escritura. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Fíjate lo que dice, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, fíjate, es tan importante estar en las promesas de Dios, pero mira, cuando tú estás caminando en fe y vienen esos momentos donde nos pasa como a Pedro y nos pasa a todos, ¿sí? Que de pronto vemos la turbulencia y ¿qué hacemos? Quitamos por un momento los ojos de Jesús y volteamos a ver la turbulencia y empezamos a hundirnos. En ese momento es cuando tú más necesitas. Entonces, para ilustrárselo, ¿cierto? Cuando algo tambalea en tu vida y estás a punto de quitar o has quitado tus ojos de Jesús por un instante porque miraste la circunstancia, miraste la ofensa, miraste, ¿sí? Vuelve a la palabra, pero te voy a decir algo, empieza a orar en otras lenguas. Ora en otras lenguas. En este momento, iglesia, como iglesia, lo mejor que tú puedes hacer para pegarte con nosotros a donde estamos yendo y a donde estamos creyendo es gastar tiempo orando en otras lenguas. Entonces, cuando a mí viene incertidumbre, ¿sí? En este paso que estamos dando, y les voy a ser honesta, en el primer momento cuando ya firmamos el contrato, me entró una cosa. Yo decía, Señor, como, ahí sí uno como que hicimos lo que, ¿sí? Y empecé así como, ay, Dios me palpita. Ahí mismo empecé, voy a orar en otras lenguas. Señor, voy a recordar que tú fuiste el que abrió la puerta. No fuimos nosotros los que la abrimos, no fuimos nosotros los que buscamos el lugar nos buscó a nosotros y yo entiendo por esto que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito. Así que Señor, no voy a darle lugar a mi lengua, voy a orar en otras lenguas. Cuando no sepas cómo orar, ora en otras lenguas. Voy a irle pidiendo a la alabanza que se acerque, por favor. Entonces, cuando no sepas cómo orar, ora en otras lenguas. Cuando sientas que tu fe está tambaleando, ve a las promesas, ve a la palabra, ve a mirar las historias de lo que Jesús hizo, ve a leer las historias de los milagros que ocurrieron y alimenta tu fe. Entonces nuestra fe y nuestro amor, dice, voy a volver a leer la escritura porque quiero que captures eso. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. O sea, consérvate en el amor de Dios, consérvate en la fe, mantente en la fe, edifícate sobre tu santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que quiero tomar un momento, la alabanza, por favor, si pueden venir, por favor, gracias. Voy a tomar un momento y vamos a cerrar orando, ¿sí? No sé qué estás creyendo tú en lo personal esta mañana. Yo sé que cada uno de nosotros tiene sus retos de fe, pero quiero animarte. Yo creo que si hay un momento precioso para ver a Dios multiplicarnos y bendecirnos, es cuando tú tienes celo por la casa de Dios. Y yo quiero animarte a que se encienda ese celo por la casa de Dios en tu corazón esta mañana. Y que tú le digas, Señor, aquí estoy, úsame a mí, úsame a mí. Dile, Señor, háblame a mí. ¿Cómo vamos a movernos en esto que estás poniendo para la casa? Yo voy a escucharte, yo voy a creerte. Gracias, Señor. Yo voy a escucharte, yo voy a creerte y voy a actuar en fe. Y sabes, no te asustes por las impresiones que Dios ponga en tu corazón. Quiero contarte algo. En el servicio del 24, creo que fue domingo, ¿verdad? El 24 sí, hace 15 días. En ese servicio, mientras yo ese día tomé la ofrenda,
Y mientras hablaba y les contaba un poco y los animaba, y vi la emoción de toda la congregación respecto a lo que Dios está haciendo con la casa, cuando yo terminé de recoger la ofrenda y vinieron los anuncios, me fui a la silla, el que iba a predicar era el pastor, me senté en mi silla cuando mi celular hizo plum y recibí un WhatsApp de una chica joven de nuestra congregación, soltera, y me escribe esto: pastora, no sé si ustedes ya tienen lo del trasteo, pero si no lo tienen, quiero pagarlo. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes cuántos camiones o cuántas veces tenemos que ir o cuántas veces tenemos que mover cosas? Porque esto es mover, imagínate mover una congregación, si uno se mueve de casa uno solo y a veces uno dice, ¿de dónde saqué tanta cosa? Imagínate una congregación. Y ella me escribe en ese momento: pastora, quiero pagar lo del trasteo. Yo le escribí y le dije, tenemos ya varias sembrado, porque tenemos, la verdad, personas que han puesto camión, unos como vanes más o menos, pero carros para el trasteo. Sin embargo, le dije, creo que hay 1 o 2 días donde vamos a tener, porque estas personas que nos están ayudando pueden hacerlo, los que están sembrando su vehículo, su camión y el tiempo, lo pueden hacer en fin de semana. Le dije, pero sin embargo, le dije, hay 2 días en que creo que vamos a tener que pagar un camión porque nos toca mover algo entre semana. Me dijo, pastora, tú me dices cuánto. Yo dije, qué fe la de ella. Entonces le escribí, mira, Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Y me dijo, pastora, yo solo estoy siendo obediente a Dios. Sabes, Dios no te está pidiendo tu dinero, Dios te está pidiendo que creas y que le obedezcas. Y yo creo que son de los milagros más hermosos que yo he visto en mi propia vida, es cuando Dios me ha pedido cosas que ni siquiera tengo, pero cuando yo le he dicho, creo, Señor, te creo, si tú me dices, yo lo hago. Es increíble la manera como Dios se mueve. De hecho, en este momento estoy viendo un milagro, que Dios me dijo que hiciera algo por una persona y empecé a hacerlo. Y ayer justamente recibí a alguien de otro lado, de otra ciudad. Me escribe, ¿cómo estás, pastora? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Me dice, no, quería escribirte para decirte que te amo mucho, que gracias por las enseñanzas, no sé qué. Yo, no, qué bendición, gracias por tenerme en tus oraciones, ya. Y al rato me manda, te acabo de transferir a tu cuenta un dinero. Sabes, yo solo le dije, sí, Señor. Yo no le dije, pero me quedo corta, pero el mío no me alcanza, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Le dije, Dios puso eso en mi corazón, dije, yo lo hago. Sabes, muévete en fe. Asegúrate que tu fe está bien apalancada. Asegúrate que tu fe no está inoperante porque no estás caminando en amor. Asegúrate que has creído y que tu boca también está alineada. Asegúrate de estar edificándote y el resto déjaselo a Dios. Si Dios te lo dice, Dios lo va a hacer. Así que vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias esta mañana por lo que tú has hecho. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos regresar a esa obediencia de la fe, Señor, y confiar en ti. Y confiar en ti. Quiero que tomes unos minutos allí adorándolo. Gracias, Señor, y levantando tu fe mientras adoramos. Gracias, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás, yo creo. Gracias, Señor Jesús. Yo creo en ti, Yo creo en ti. milagros tú harás, yo creo. Yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. No hay imposibles.
sabes, tuve esta impresión mientras estábamos adorando, incluso mientras estábamos orando. Tal vez tú has venido enfrentando una situación difícil, económica, familiar, y no sé, tuve esto en mi espíritu y se cruzó por tu mente: no puedo ni siquiera con mi casa, ni siquiera he podido suplir lo de mi casa. ¿Sabes? Yo escuché al Señor decir esto: si tú crees a mi palabra y si tú obedeces a mis instrucciones, yo voy a bendecir tu casa. Yo voy a bendecir tu casa. ¿Sabes? Tal vez este es tu momento de alinear tu fe. ¿Sabes? Tal vez sí habías estado haciendo algunas partes de esto de confesar, pero hoy el Señor te está diciendo: mira, es más que confesar. Yo te amo, yo amo tu familia y yo he hecho provisión para ella. Y sabes, yo creo que hoy, si tú pones atención a estas 4 cosas y alineas tu fe, vas a ver la bendición de Dios sobreabundando tu casa. Sabes, Dios no se queda corto, y yo sé que los tiempos de cuervos no son fáciles. Cuando el mismo pueblo de Israel, antes de entrar en su tierra prometida, tenía que venir y recoger maná, y de pronto cuando tuvieron ganas de carne y venían las codornices y solo las podían recoger en un momento, o Elías, ¿cierto?, cuando fue alimentado por cuervos. Yo sé que no son momentos fáciles, pero si tú tienes un corazón alineado con Dios, agradecido, y puedes pasar un escáner por esto que hemos hablado hoy y decir: Señor, yo te creo, no, voy a dejar de pensar en si lo merezco o no, si he hecho suficientes puntos de oración, si me he leído suficientes capítulos de la Biblia, si he estado suficiente. No, si tú dejas de pensar en merecer y echas manos de la gracia de Dios y alineas tu fe con Él, vas a ver milagros. Vas a ver milagros. Iglesia, vamos a ver milagros. Alineémonos con Él, alineémonos con lo que Dios quiere hacer con nosotros como casa. Dile: yo quiero, Señor, yo quiero. Sabes, ahorita no ni te estreses pensando: ¿y qué? ¿Cuánto me irán a pedir? Aquí nadie te va a pedir nada. Solo dile al Señor: aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo y a través de mí? Y Señor, soy un candidato, me alineo para ser un candidato, para que recursos fluyan a través de mis manos, y vas a ver a Dios haciendo milagros por ti. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor, gracias por la palabra de esta mañana, gracias por lo que estás haciendo con nosotros, gracias por el lugar al que nos llevas, gracias por este lugar donde nos tuviste, Señor. Estos 5 años vimos tu mano, vimos tu misericordia, y sabemos que no va a ser diferente al lugar donde vamos a ir. Tu misericordia va a estar allí, tu gracia en incremento, milagros veremos en ese lugar, Señor. Las palabras que has hablado sobre esta casa las creemos, Señor, no porque las merezcamos, sino porque tú eres bueno, y misericordioso. Señor, como congregación nos alistamos para ver lo increíble. Aquí estoy, Señor, quiero ser un candidato de eso, Señor, que tú uses para la construcción de lo que tú quieres hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana entrante para celebrar juntos lo que Dios está haciendo en nuestra nueva sede. Que el Señor te bendiga.